son como algo que atrae. Así quiero comenzar esta enseñanza hoy. Que mire, que con lo que nosotros hagamos aquí en esta casa, en esta iglesia, son como receptores espirituales, hermano, que atraen esa administración del Espíritu Santo, la atraen. Como que, mire, por ejemplo, si nosotros necesitamos sintonizar X frecuencia aquí, pero de repente la señal no es muy buena, póngale de una radio. Entonces aquí tenemos un aparato, aquí tenemos un radio, y usted dice, yo he probado que aquí la 98.5 es mala, hermano, la señal no se agarra bien, es pero entonces es porque no hay una buena recepción aquí en el puerto. Aunque pongamos bien la frecuencia, pero la recepción no es buena. Entonces yo quiero comenzar esta enseñanza diciendo, hermano, que mire, hay cosas que tenemos que hacer usted y yo como iglesia que van a ser como un imán para que el Espíritu venga, el Espíritu Santo venga y se manifieste sobre nosotros, que eso es lo que hemos estado ministrando, hermano. Mire, el Espíritu Santo, vuelvo y repito esto, el Espíritu Santo ya lo tenemos todos dentro de nosotros. Desde el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Pero lo que he estado ministrando, hermano, con la ayuda del Señor todo este año es que necesitamos al Espíritu Santo sobre nosotros, no solo dentro, hermano, sino que venga sobre. Y el martes pasado creo que estuvimos hablando de cómo vino sobre Otoniel, sobre Gedeón, sobre Jefté, sobre todos esos hombres, hermano, y les dio la victoria a sus enemigos, de sus enemigos los vencieron. Es una habilitación sobre, pero cuando revisamos la Biblia y tal vez me desvié bastante de la introducción en el aspecto, de, hermano, de que quiero que revisemos qué hizo la iglesia en un momento previo de que el Espíritu Santo se manifestara. Por ejemplo, en Hechos 2 está donde se derrama el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que revisar qué pasó en Hechos 1. Ahí quiero llevarlo. ¿Qué pasó en Hechos 1? ¿Qué hizo la iglesia en Hechos 1 para que se diera Hechos 2? ¿Cuál fue hermano? ¿Cuál fue el mover? ¿Cuál fue el itinerario que la iglesia hizo en Hechos 1 para que viniera Hechos 2? Y ahí encontramos enseñanzas muy, hermano, pero muy, muy buenas que yo quiero mostrárselas. Mire, leamos algunos versículos de Hechos 1:1. De Hechos 1:1 en adelante vamos a leer unos versículos. Hasta el 3 nos vamos a detener, creo. Dice en el primer relato: escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí nos da un intervalo de tiempo, mire, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Notemos que ahí hay un intervalo de tiempo. Este escritor, no sé cuántos van a aprender algo nuevo hoy, pero este libro de los Hechos lo escribe también Lucas. El que escribió el Evangelio de Lucas escribió Hechos. En otras palabras, el libro que está entre Lucas y Hechos es Juan. Si nosotros quitáramos Juan, hermano, podríamos decirlo, no es así, pero podríamos decirlo de esta manera: primer libro de Lucas y Hechos sería el segundo libro de Lucas. Podríamos decirlo así, aunque no es así, pero podríamos decir el primer libro de Lucas y segundo libro de Lucas si nosotros quitamos a Juan de en medio, porque los dos los escribió él. Búsqueme el Lucas 1. Mire lo que, solo para que aprendamos un poquito algunas cosas que es bueno saberlas, hermano. Hay cosas que es necesario que las sepamos. Porque aquí dice, mira, el primer relato que escribí. ¿Cuál fue el primer relato? El primer relato fue el libro de Lucas. Lo escribe él mismo, era un doctor él. Y se lo escribe a un hombre llamado Teófilo. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice Lucas 1:1? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros,
han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron como sus ojos y fueron ministros de la palabra. La Reina Valera. ¿Hay alguna versión que menciona a Teófilo por ahí? Parece que yo estaba leyendo algo ahí de Teófilo, no. Ah, el verso 3, tiene el 3. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo. Él dice, oh excelentísimo Teófilo. Dicho sea de paso, hermanos, si usted quiere leer la historia de Jesús de una manera ordenadita, o sea, que todos los hechos de Jesús están de manera cronológica, hay que leer el libro de Lucas. Ahí está la vida de Jesús, pero de una manera cronológica. Los otros evangelios hay cosas que las ponen antes, cosas que las ponen después, entonces no están ordenadas cronológicamente. Pero Lucas es un escritor que escribe, hermano, de manera ordenada. Entonces, ahí lo que quería mostrarles es que ahí también le dedica esa carta a Teófilo. Y él, aquí en Hechos, también dice, mira, Teófilo, en el primer relato escribí acerca de todas las cosas que Jesús, y aquí quiero mencionar algo más, comenzó a hacer y a enseñar. Eso es, después de que comienza su ministerio, él empieza a narrar la vida de Jesús desde que comenzó su ministerio, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, y hay un periodo de tiempo. Entonces Lucas dice, yo voy a escribir desde el momento que Jesús comenzó su ministerio hasta el momento que él fue ascendido. Quedó registrado, hermano. Ok, entonces dice ahí hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Dice el verso 3, a estos también se presentó, y así, aquí es otro dato que quiero sacar, se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes, hermano. O sea, de que había resucitado, pruebas convincentes de que aquel que había estado crucificado y que lo habían puesto en una tumba ahora se había levantado. Eran pruebas, hermano, convincentes. Dice, y aquí hay otro dato que quiero que lo tenga en cuenta, y es, durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Eso está pasando en Hechos 1. Lo que nos está diciendo ahí el escritor, hermano, es que después de que Cristo resucitó, oiga esto, después de que Jesús resucitó, él anduvo 40 días haciendo una labor de, más que todo, mire, ahí no busque ningún milagro de Jesús en esos 40 días. Ahí no busque a Jesús sanando enfermos, ni levantando a los que están, hermano, paralíticos. No. Ahí Jesús solo se dedica a presentar el reino, a predicar del reino, 40 días. Y durante esos 40 días ellos lo vieron, hermano, resucitado. Pero el día de Pentecostés, y aquí vaya poniéndome muchísima atención en esto, hermano, que quiero darle, mire, que quiero ministrarle, es que el Espíritu Santo vino a los 50 días. 50 días. Menos 40 que Jesús anduvo evangelizando, hay 10 días. Hay 10 días ahí, hermano, que prácticamente, fíjese que yo lo veo de esta manera, la iglesia estuvo sola. Porque no estuvo ni Jesús, ni estuvo el Espíritu Santo. No estuvo ni Cristo aquí en la tierra, porque Él les dice, cuando yo me vaya, hermanos, aquí hay muchas cosas que deberíamos de analizarlas y verlas a la luz de la palabra. No solo analizarlas en nuestra mente chiquitita, sino que ir a ver qué dice la Biblia. Porque, hermano, ¿qué pasó en esos 10 días? Ese es el mensaje hoy. Yo creo que no le puse 10 días, pero sí le puse durante el tiempo de espera. Jesús, antes de irse, hermano, tiene un último discipulado con sus discípulos. Tiene un último, hermano, qué espectacular esa charla. Mire que no la hizo allí en Jerusalén, se lo llevó afuera, se lo llevó a un monte, al monte de los olivos, y allá les dio un discipulado. Y él les dice, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, no salgan. Entonces él asciende, pero el Espíritu Santo no viene inmediatamente sobre ellos. Hay un intervalo de tiempo ahí que son 10 días.
Entonces, qué importante es que ahora nosotros analicemos qué hicieron los discípulos de Jesús en esos 10 días. Porque ese tiempo de espera puede ser el nuestro hoy. Mire, esto lo podemos ver de dos maneras. Por lo menos yo lo puedo ver de dos maneras. Pueden haber más, pero por lo menos yo lo puedo ver ahorita con el conocimiento que el Señor me ha dado. Puedo verlo de dos formas. Hay iglesia que está en esos 10 días de espera porque no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. No lo ponga como un número absoluto, póngalo como un tiempo de espera. Hay iglesia que puede estar en ese tiempo de espera. Pero también usted sabe que nosotros estamos esperando a alguien. ¿A quién esperamos nosotros? Nosotros estamos esperando la venida de Jesús. Estamos en un tiempo de espera. ¿Qué se hace durante esa espera? Quiero hablarle de eso. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en un tiempo de espera? ¿Será que nos dormimos todos, hermano, y esperamos? ¿Verdad que eso le pasó a las vírgenes? Dejaron de esperar y se durmieron. Entonces, qué importante, ¿qué hacemos mientras esperamos? Entonces podemos verlo desde el punto de vista escatológico, es que esperamos la venida de Jesús. ¿Qué hacemos mientras esperamos, hermano? Y lo otro es, aquellos que no han recibido aún, todavía, hermano, todavía que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, están en esos 10 días de espera. ¿Qué hacemos en esos 10 días de espera? Y tal vez agregarle algo más, porque la llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante en nosotros. ¿Sabe que siempre tenemos que estar expectantes de que el Espíritu Santo nos llene? Siempre, siempre. Entonces, quiero llevarlo a eso, hermano. Voy a ponerle el tema aquí, fíjese, voy a escribirle el tema. Durante el tiempo de espera, así lo vamos a poner a este mensaje. ¿Qué sucede? ¿O qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia durante el tiempo de espera? Y ahí lo vamos a ver en la palabra, hermano, de una manera bien clara, porque no vino el Espíritu Santo inmediatamente sobre ellos, no vino, sino que hubo un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera, hermano, a veces es bien complicado asegurar algo, pero yo creo que anda como en 10 días, hermano. Anótemelo a mí eso, pero yo creo que sí, son 10 días que la iglesia estuvo, mire, hermano, qué cosas va, sin el Espíritu Santo y también sin la presencia de Jesús. Entonces por eso Jesús decía, miren, cuando yo me vaya, les voy a enviar al otro consolador. Cuando yo llegue al Padre, el Padre les enviará al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Pero esa venida, otra cosa que siquiera anótemela a mí, pero yo lo pienso así, hermano. Yo también lo analizo así. Jesús llegó y empezó a pasarle toda la información de la iglesia al Espíritu Santo, allá arriba. Como póngase que, hermano, yo sé que son cosas bien profundas, pero una transición no es así nomás. Cuando alguien va, por ejemplo, cuando alguien va a entregar cuentas de algo, son cuentas claras, hermano. Esto te estoy entregando. Entonces yo me imagino ahí al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bueno, Padre, yo cumplí con mi comisión. Mi comisión estaba marcada hasta que yo fuera allá, muriera, resucitara y yo dejara la iglesia. De aquí en adelante le toca al Espíritu Santo. Entonces yo quiero entregarle todo lo que yo hice al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo continúe la obra en la iglesia. Esa transición, hermano, allá arriba no hay tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esa transición aquí en la tierra se midió como en 10 días. Entonces cuando el Espíritu Santo ya desciende, ya viene con todo lo que, mire, con todo lo que Jesús hizo. Por eso es que la Biblia dice que Él os enseñará todo lo que yo os dije, dice el Señor antes de irse. Entonces viene con toda la información de nuestro Señor Jesucristo para que ahora nosotros la podamos recibir de una manera, hermano, por medio de la revelación. Ahora, mire, todavía quiero, hermano, sí, hasta aquí me puede dar a entender, son 10 días que no estaba ni el Señor ni el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces revisemos qué hicieron y qué pasó en ese tiempo de espera.
¿Qué pasó en ese tiempo de espera? Bueno, que el Señor me ayude. Mire, dice el verso, oh, voy a obviar este versículo que tenía ahí, lo vamos para ir avanzando un poquito. Vámonos a Lucas 24:50. Mire qué cosas estas. Mire qué cosas, lo que le decía, es que hermano, como que el Señor nos permite ir entendiendo más algunas cosas. A mí el Señor, como que me va estirando la mente, hermano, como que me la va estirando y entonces puedo entender algunas cosas que hayan estado en la Biblia, que las he leído y que nunca les he parado bola, por así decirlo, hermano. Pero el libro de Lucas tiene 24 capítulos y ahorita vamos a leer los últimos versículos del 24, del último capítulo. Entonces, por eso le digo, si quitamos al libro de Juan en medio, ¿qué seguiría después de Lucas? Seguiría de Hechos 1. Y ese relato de Lucas 24, los últimos versículos, es casi el mismo que el que hace siempre el doctor Lucas, pero en Hechos 1. Él dice, yo le tengo la versión Martín Nieto, dice, lo sacó hasta Betania, lo sacó hasta cerca de Betania, lo sacó de Jerusalén a los discípulos y se lo llevó a Betania, a un monte llamado Los Olivos. Dice el verso 51, levantó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y subió al cielo. Verso 51 de Lucas 24. El Señor está en el monte, les da un discipulado que eso lo miramos mejor en Hechos. Hechos 1 da más datos. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo a ellos ahí? En Hechos 1 les da el discipulado, pero después de que les dio el discipulado, bendijo el Señor a sus discípulos, los bendijo. Y mientras Él los bendecía, empezó a ascender, hermano, y subió a lo más alto. Pero desde ese momento, yo quiero que marquemos ese momento, desde ese momentito que le estoy leyendo ahorita, desde ese momento, ellos se quedan sin la presencia de Jesús y sin el Espíritu Santo. Desde ese momento ellos se quedan, hermano, en un tiempo de espera, en un tiempo de que ellos están solo esperando la promesa que les dio el Padre por medio del Señor Jesucristo de que ellos iban a venir. Entonces, de que el Espíritu Santo iba a venir. Entonces, leí el 51. En el verso 52 dice que ellos lo adoraron, pero ya no adoraron a un Jesús que estaba aquí en la tierra. Adoraron a un Jesús que ya estaba en lo más alto. Dice que ellos adoraron y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría, hermano. Allá les voy a pedir que me pongan Hechos 1. Acá, pero no en los versículos que tengo, porque vamos a hacer algo ahorita. Vamos a hacer algo. Mire, hoy no voy a poner los versículos bíblicos, porque quiero ir avanzando, hermano, con esto. Mire, entonces ya vimos que lo primero que hicieron fue que adoraron. Lo voy a poner, adoraron. Hermano, esto ya es en el tiempo de espera. Esto ya es en el tiempo de espera. Adoraron y se volvieron. El verso, espérame, yo creo que falta aquí algo más. Es que, hermano, mire, tengo un montón de cosas que vamos a ver cómo las ordenamos. Adoraron. Ponerme el 52 otra vez. Quiero darle aquí de un solo para poder avanzar, si no, no voy a terminar la enseñanza. Dice que ellos adoraron y después dice que ellos volvieron a Jerusalén. Quiero anotar esto acá. Ellos volvieron en ese mismo versículo a Jerusalén. No estaban en Jerusalén, estaban en un monte, hermano. Pero mire, adoraron en ese monte y ellos, dice que volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Llenos de alegría. Volvieron a Jerusalén. No sé si ese es el último versículo. ¿Cómo está la enseñanza? ¿Cómo la tienen ustedes allá? Yo creo que hay otro versículo, déjenme ver. ¿Verdad que tiene 53? Ese. Pongan el 53. Entonces, mire, adoraron, volvieron a Jerusalén y después dice que fueron al templo. Hermano, todas estas cosas hay que revisarlas. El 53
y estaban siempre en el templo, ¿cómo? Alabando. Pero insisto, hermano, insisto, aquí ya no está Jesús, ni está el Espíritu Santo. Esto es bien importante que lo revisemos, iglesia. Porque, hermano, estamos en un tiempo de espera. ¿Qué tenemos que estar haciendo mientras esperamos? Durmiendo. Durmiendo. Por tanto, no durmamos como los demás. Entonces, mire, imagínense usted a los discípulos. Ya se fue Jesús. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo allá en el Copén. ¿Y vos? No, allá en Cieneguita. ¿Y vos? Vámonos cada quien para su casa. Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Vámonos para la casa. Pero, hermano, primero adoraron. Después volvieron a Jerusalén. Y después, yo quiero ponerle así aquí, adoraron, pero no en cualquier lado. Adoraron en el templo, o alabaron eso. No es lo mismo adoración que alabanza, perdón. Aquí es, alabaron al Señor en el templo. Lo voy a poner así, hermano, alabaron en el templo. Por fe que vamos a terminar con este marcador, pero no sé si hay otro rojito por acá. No hay. Tal vez me consiguen un rojito porque este ya está dando lo último. Ok, entonces mire, adoraron, hermano, pero todo esto es ya en los 10 días de espera. Aquí ya no es, hermano, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ni aún no había venido el Espíritu Santo. Estoy leyendo prácticamente, hoy sí vamos a Hechos 1. Hoy sí vamos a Hechos 1. Pero tal vez lo puedes poner así en la Biblia, así normal, para que lo leamos así literalmente como está en la Biblia. Ya va a ver usted todo lo que vamos a aprender hoy. Ahí lo que leímos, el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Siguiente versículo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones. Eso es un discipulado, mire hermano. Ese es un discipulado. Dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ese es, hermanos, si algún día le preguntan cuál fue el último discipulado que dio Jesús aquí en la tierra, fue este. Después dice, vamos a leer todo ese capítulo ahorita. A estos también, después de su padecimiento, ¿cuál es su padecimiento? Es la crucifixión, hermano. Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Mire, el mensaje de Jesús después de resucitado fue el reino de Dios, hermano. Que ahí hay cualquier cantidad de mensajes que predicar del reino de Dios. Y cabalmente, fíjese que el Señor ahorita me ponía eso a mí, el reino es un reino eterno. Antes de bajarme, el Señor puso eso en mi corazón. El reino de Dios, y no lo traía preparado, Dios sabe que no, hermano, pero el Señor puso eso en mi corazón. El reino de Dios es un reino eterno. Pueden haber reinos inconmovibles, pero el reino del Señor es inconmovible, hermano. Ese nadie lo va a quitar, aunque lo han querido. Mire, a nadie puede quitar el reino de Dios. Es un reino inconmovible, hermano. Así es que usted y yo pertenecemos a un reino inconmovible. Entonces, que se nos quite el temor que vamos a perder. Nosotros nunca vamos a perder, porque estamos en un reino inconmovible. Por eso habló Jesús bastante del reino. Y reuniéndoles, mira, ahí está el discipulado, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Sigamos, vamos a ir anotando algunas cosas aquí. Los siguientes versos. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días, hermano, mire, ahí no todavía, el Señor no se ha ido y está dando algunas instrucciones. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Mire, pregunta del reino, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó que vamos a más adelante, póngale pilas ahí. Dice, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Ese es el verso 8, mire, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo eso es un discipulado que está dando Jesús antes de irse. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. El último discipulado de Jesús, hermano. Qué cosa, qué bonito haber sido eso, hermano. Qué lindo.
Y dice que ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Aquí es otra, hermano, es otra cosa que debemos de prestarle atención. Que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mire qué promesa esta que tiene vigencia total, hermano. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Ahí hay una promesa para nosotros. Por eso le digo, estamos en un tiempo de espera. Así como Él se fue, hermano, de la misma manera va a descender. Otro día tal vez hablamos de eso. Entonces regresaron, ahí está, mire. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Hermano, mire que en este caso Lucas no dice que ellos adoraron. Por eso hay que verlo tanto en Lucas 24 como en Hechos 1. Hay que verlo porque él es en el tiempo, en la línea de tiempo es exactamente lo mismo, solo que en Lucas da algunos datos que no los da en Hechos. Por ejemplo, este dato no lo da en Hechos, que adoraron. Y lo vimos que en Lucas sí lo dio. Que ellos después de que Jesús se fue, dice que adoraron. Y dice, ahí sí ya dice que regresaron a Jerusalén. Mire, volvieron a Jerusalén. Y luego dice que entonces regresaron después del monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Siguiente versículo. Dice que cuando hubieron entrado en la ciudad, aquí quiero anotar algo más. Cuando entraron a la ciudad, hermano, mire, este dato es importante también. Dice que ellos subieron al aposento. Entonces déjeme poner esto acá. Subieron. Es otro dato que tenemos que, yo lo voy a poner así, hermano: aposento alto, doble A. Gracias. Aposento alto. Este doble A es aposento alto por cuestiones de espacio en la pizarra. Pero subieron, ahí está bien, subieron al aposento alto. Dice, hermano, donde estaban hospedados, y ahí da un montón de nombres ahí que no quisiera detenerme. Ahí estaban hospedados todos los discípulos. Todos estos estaban, oiga esa palabrita, todos estos estaban unánimes. Hermano, esto es un mensaje para nosotros. ¿Qué estamos haciendo mientras esperando? ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos esa venida del Señor? Número uno, ¿qué estamos haciendo mientras el Espíritu Santo nos bautiza? Entonces, mire que dice que ellos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Por eso, hermano, es un tiempo de espera, pero qué importante es que veamos esto en la Biblia. ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos? Y por eso le decía al inicio, hermano, todas estas cosas se convierten como en un receptor de que el Espíritu Santo venga a nosotros. Todas estas cosas que estamos viendo aquí. ¿Por qué, hermano? Yo espero darme a entender ¿por qué se vuelve como un receptor? Porque eso fue lo que hicieron los discípulos, la iglesia primitiva. Eso fue lo que hizo mientras venía el Espíritu Santo sobre ellos. Es que importante esto, hermano, que lo tengamos muy en cuenta. Qué importante. Si vamos leyendo, dice que estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con el hermano de él. Ahí es otros temas que tenemos que revisar. Mire, solo le menciono esto: María, la madre de Jesús, y los hermanos. Hermano, ellos al principio como que no recibieron a Jesús como Señor. ¿Se acuerda cuando lo fueron a buscar en un discipulado? Estaba dando Jesús un discipulado, estaba dando Jesús. Y de repente lo fueron a interrumpir en el discipulado. Jesús, allá afuera te buscan tu mamá y tus hermanos, fíjate. Y él les dijo: mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que están aquí escuchando mi discipulado. Los que están allá afuera, no, dijo. Sí, dijo, hermano. Como que, mire, todos iban al discipulado de Jesús, menos su mamá y sus hermanos. Entonces él dijo: mi padre y mis hermanos son los que están al discipulado. Si ellos no están aquí es porque no son familia mía, hermano. Pero mire que al final ellos se entendieron y se unieron a los discípulos de Jesús. Al final, como que reconocieron eso en Jesús, el señorío. Otro día tal vez hablamos más de eso. Dice, siguiente versículo, sigamos leyendo. Por aquel tiempo, ya vimos que adoraron, volvieron a Jerusalén,
alabaron en el templo, subieron al aposento alto, estaban unánimes y estaban en oración. Pero mire este otro punto. Dice que por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunidos allí. Este dato de 120 personas no lo va a encontrar en Hechos 2. Hay gente que pregunta, ¿de dónde sacaron que había 120 allí en el aposento? Y entonces lo empiezan a buscar en Hechos 2. En Hechos 2 no está, está en Hechos 1. El dato donde dice 120 habían reunidos en el templo. Así es que si algún día le hacen una pregunta a usted, ¿de dónde sacaron eso que 120 había en el templo? Búsquelo en Hechos 1. No lo busque en Hechos 2, dígale usted. Ahí leas Hechos 1. Ahí está, dice que habían 120 reunidos. Pero dice ahí, hermanos, tenía que cumplirse la escritura. Entonces había explicación de la palabra. Le voy a seguir leyendo ahí algunas cosas. Le voy a poner aquí, había explicación de la palabra ahí en ese lugar, hermano. Mientras espera, debe de haber alguien que explique la palabra, hermano. Mire, debe de haber alguien que explique la palabra y alguien que reciba esos discipulados. Es importante que nos estemos discipulando. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, porque ahí, mire hermano, ahí hay cosas bien importantes. Dice que Pedro se paró ahí y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que reprendieron a Jesús, o de los que prendieron a Jesús, perdón. Sigamos leyendo. Mire que Judas se hizo guía de ellos. Dice, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Hablando de Judas, hermano. Sigamos leyendo. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos, mire qué importante esto, hermano, qué importante es ir a sacar cosas al Antiguo Testamento para aplicarlas a nuestro presente. Yo sé que aquí ya me adelanté con el tema. Mire, es más, voy a evacuar este punto aquí bien solo para que veamos, hermano, qué importante es que nosotros, sobre todo los que predicamos, no solo prediquemos la Biblia de manera literal, hermano. Bueno, hermanos, abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, vamos a hablar de la samaritana, esta samaritana, y empezamos a hablar solo literalidades. Y no empezamos a sacar aplicaciones. Hermano, la iglesia necesita recibir, yo le puse a este punto, necesita recibir una revelación de verdades que están encriptadas, hermano. Mire, que están en el Antiguo Testamento, pero que tienen un mensaje para nuestro presente. Entonces son verdades que no están a la vista, están encriptadas. Entonces, qué importante es, hermano, que la iglesia, aquí mire, perdón, en este punto no tiene tanto que ver usted, tenemos mucho que ver nosotros los pastores. Hermano, ¿qué estamos predicando nosotros los pastores hoy? ¿En qué nos estamos ocupando nosotros los pastores hoy, hermano? Pero yo creo que es importante que vayamos a agarrar la Biblia y que empecemos a buscar verdades que están encriptadas, no están a la vista, sino que están encriptadas, y así el estilo de Pedro decir, miren, lo que está escrito en el libro de Salmos capítulo 109, ahí no dice 109, pero al irlo a investigar, Pedro agarró unos versículos que están en el capítulo 109 de Salmos y dijo, ¿saben qué? David lo escribió eso hace miles de años, lo escribió y lo dijo. Y tal vez tuvo su aplicación en aquel momento, pero esa es una verdad que hoy se está cumpliendo. Hubo un traidor entre nosotros los 12, hubo alguien que no hizo las cosas bien entre los 12, ya no está. Y ahí en Salmo 109 hay un versículo que dice que otro tome su lugar. Entonces Pedro agarra esa verdad y la trae al presente, hermano, y dice, eso se tiene que cumplir hoy, tenemos que elegir a otro.
Tenemos que completar los 12 apóstoles. Ahorita solo vemos 11. Tenemos que completar a los 12. Pero ¿de dónde se agarró Pedro? De una verdad que estaba encriptada. Hermano, amado, nosotros tenemos que, mire, la iglesia tiene que estar ministrada con palabra revelada. Y no solo con palabra de que, hermano, ¿de qué vamos a predicar hoy? Ahí en el culto me va a dar el mensaje el Señor ahora. ¿Sabe usted que a veces así hay cosas así, hermano? Y yo no digo que no puede pasar, claro que sí puede pasar, pero que eso pase todos los días de culto ya no es normal. Hermano, nosotros tenemos, los pastores, tenemos una responsabilidad de ir a buscar la revelación de las verdades que no están visibles, sino que están encriptadas para poder ministrar la iglesia. Y la iglesia tiene que ser ministrada con eso. Mientras esperamos, es bueno, hermano, que haya una revelación de verdades que están encriptadas en la palabra. Entonces, Pedro se para y va a agarrar algo del Antiguo Testamento para darle una aplicación en el presente. Y mire, y no hacer cosas solo porque fueron ideas de él. No, están en la Biblia, solo que están encriptadas y es para este tiempo. Mire, en la Biblia hay muchas cosas, hermano, que están encriptadas. Por ejemplo, la Pascua está encriptada. Hermano, Génesis 24, allá hay un mensaje entre Cristo y la iglesia que está encriptado. Entre Ruth y Booz, allá hay un mensaje que está encriptado, que es para nosotros hoy. Ruth es la iglesia, Booz es Cristo. Está encriptado, hay que sacarlo y darle la aplicación hoy a nosotros. Entonces necesitamos esa palabra revelada y que el Señor nos ayude. Oh, hermano. Entonces, mire, ya le di el último punto, ¿ah? Ya nos podemos ir para la casa. Mire, hablemos de esto. Hablemos de esto porque, hermano, la iglesia tiene que tener adoración. La iglesia tenemos que buscar, hermano, el adorar al Señor. Hermano amado, mire, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, voy a dejar voy a dejar pedazos aquí en la enseñanza, pero vamos a hablar de adorar y alabar. ¿Qué diferencia habrá entre adorar y alabar? ¿Qué diferencia habrá entre adorar y alabar? Porque en el tiempo de espera tenemos que estar adorando y tenemos que estar alabando al Señor. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre alabar y adorar? ¿A alguien se le viene algo, hermano, así como? Hablemos, platiquemos. Si hoy en discipulado hay que platicar entre todos. Ajá. Me dan ganas de darle el micrófono a la hermana que nos explique. Fíjese que en términos generales eso es. Mire, hermano, mire lo que le voy a, o escuche lo que le voy a decir para tratar de explicar esto. De repente yo puedo alabar por usted. De repente. De repente usted vino al culto y no alabó al Señor, pero de repente hay otros hermanos que lo hicieron por nosotros. Pero el adorar por usted, eso sí, nunca lo voy a poder hacer. La adoración es algo personal. La alabanza ya puede ser algo grupal. Y en esta casa, aquí hacemos culto y le alabamos al Señor. Ya le dimos una alabanza, aunque no participamos todos, pero ya le dimos una alabanza al Señor. Pero la adoración, hermano, la adoración, eso sí es algo, como dijo la hermana, eso es algo íntimo entre nosotros y el Señor. Le voy a decir algo más. La alabanza tiene una característica y es que la alabanza es algo para demostrar. Por ejemplo, demostramos con nuestro cántico que el Señor es grande. Cuando venimos acá a la iglesia, echó a la mar a los que le perseguían, jinete y caballo, echó a la mar. Con lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos haciendo es destacando,
proezas que el Señor hizo. Eso es alabanza. Mira, ahí en la enseñanza puse el significado de alabar. Tal vez lo pones ahí. Mire lo que significa alabar. No, esa es otra cosa. El significado de alabanza, aquí está. Dice que es hacer espectáculo. Ese mero, gracias. Hacer espectáculo. Mire qué es alabar, alardear, hablar elogiosamente. Es sacar los atributos de Dios, hermano. Señor, tú eres grande, Señor, tú eres guerrero, Jehová es mi guerrero, Él va delante de nosotros y con Él tenemos la victoria, Él venció a sus enemigos. ¿Qué otro cantamos aquí? ¿Qué otro cantamos, hermano? Ayúdeme, hombre. Así de alabanza, esas alabanzas de abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Los enemigos de Jehová están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Ese es hacer un alarde de lo que es Dios. Eso es alabanza. Eso es exaltar el nombre del Señor. Eso es alabanza. Miren todo lo que significa, es hablar elogiosamente, celebrar, cantar, alborotar. Por eso, hermanos, los que están en contra de la danza, tendremos que buscar un poquito más significado de esto. Mire, dice que es encender, hermano, mire ese significado, mire. Así es que cuando cantamos aquel de que voy a perder la compostura, ahí está en la Biblia, hombre. Es enloquecer, dice ahí ese diccionario. Es un estruendo, es júbilo, eso es alabanza. Eso es alabanza. Hermano, la alabanza, mire, dicho sea de paso, yo sé que hay gente nuevecita acá, mire, hermano, porque alguien se preguntará, ¿quién les dio la onda de que hay que hacer cánticos alegres en un culto? ¿De dónde sacó eso la iglesia que hay que hacer, que hay que danzar? Hermano, de la Biblia. Ahí está, la alabanza es eso, la danza es alabanza. Entonces, la alabanza, yo le puse así, algo así, hermano, es como una demostración. Quiero ver cómo le coloqué. Bien acá, vamos a ver. La alabanza es una demostración de admiración. Es como sacar los atributos, hermano. Pero sobre todo esto quiero que demostración. Es una demostración. Es demostrarle a la gente que nosotros adoramos a un Dios grande, que alabamos a un Dios grande. Es de que admiramos a un Dios supremo. Eso es alabanza, hermano. Y por esto danzamos, y por esto cantamos, y por esto gritamos, y por esto hacemos júbilo, porque es una demostración de admiración, cuán grande es el Señor, cómo ha hecho maravillas. Pero la adoración, y tal vez me buscas un versículo que puse ahí de Mateo 2, Mateo capítulo 2. Mire que yo traté de ponerlo así, es que es bien difícil de explicar. Esto es una expresión, hermano. Es una expresión entre una demostración y una expresión. Yo creo que lo puse al contrario aquí, déjeme ver que corrija. Este es de una expresión de admiración y alabanza es una demostración. Si las dos le puse así, es que, hermano, yo lo que quiero que nos centremos en estas dos palabritas, miren. La alabanza es demostrar que admiramos al Señor, pero la adoración es una expresión de admiración. Es que ya va a ver que sí vamos a terminar bien claro, digo yo, pero yo creo que sí, con este versículo. Con este versículo nos va a ayudar en hacer una diferencia entre alabar y adorar. Entrando en la casa, está hablando de aquellos reyes que llegaron, hermano, del oriente. Dice que vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Mire, la adoración, hermano, es que nosotros vamos a sacar de nuestros tesoros para darle. Por eso es que le digo, yo no puedo adorar por usted, ni usted puede adorar por mí.
Porque yo no le voy a ir a sacar los tesoros a usted para poderlos ofrecer a Jesús. Eso no es adoración. Sino que hay que sacar de mi tesoro. Y la Biblia dice que nuestro tesoro es el corazón. Y que el hombre sabio, el hombre bueno, del corazón, de su tesoro, saca cosas buenas. Entonces la adoración es bien personal, hermano. Mire, aunque aquí hay tiempo de adoración y todos adoramos, pero es una adoración individual. O sea, yo no puedo presentar, por eso, mira, entendamos lo que decía David: yo no le daré al Señor nada que no me cueste. O sea, yo no puedo darle al Señor algo que no es mío. Ay, hermano, espero darme a entender con esto. Mire, cuando hay momentos donde usted se queda con el Señor y el Señor le empieza a recordar su vida, hermano, todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y el Señor, no sé si a usted le ha pasado esa experiencia, pero el Señor le empieza a recordar todos los eventos que Él le ha guardado. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando ibas en una carretera y te levantó un carro, hermano, y no te pasó nada? Y el Señor te empieza a pasar todos esos momentos, te los empieza como a recordar. Y entonces viene como un quebrantamiento, y empezamos a darle gracias al Señor por eso, y empezamos, hermano, y nos quebrantamos, y empieza nuestra boca a abrirse, a darle una alabanza al Señor, una adoración al Señor. Esa adoración solo la puede dar usted, nadie más la puede dar, porque es algo que está en su corazón. Entonces, eso es adoración, hermano. Mire, entendamos los conceptos. Eso es adoración. Es algo que está en usted y que nadie más lo puede dar, porque solo usted lo vivió, solo usted lo experimentó. Mientras que una alabanza, nos aprendemos un corito aquí todos, hermanos, dedicamos 5 minutos para aprendernos un corito y todos lo cantamos. Pero no precisamente que sea algo que usted haya vivido, sino que agarramos de lo que Dios ha hecho en su historia bíblica, sobre todo, porque la alabanza es eso, hermano, el salmo es doctrina cantada, sino que agarramos todos un versículo o un capítulo, qué sé yo, y lo empezamos a cantar todo. No son experiencias suyas, son experiencias que se han vivido en el pasado, pero que sirven para exaltar el nombre de Dios. Eso es alabanza. Pero la adoración son tesoros personales que solo usted los puede dar, nadie más. Entonces, iglesia, mientras esperamos, tenemos que adorar. Saque de sus buenos tesoros y dele al Señor. Saque de lo que está en su corazón, de esa gratitud que hay en su corazón, y dele al Señor. Tenemos que adorar y también tenemos que alabarle, hermano, porque es una expresión de admiración al Señor, pero ya es diferente. Pero mire, hay que adorarle y hay que alabarle. Y me llama la atención esto también, mire, lo voy a subrayar acá. En el templo, hermano. En el templo. Hermano, cómo hay gente, no quiero hablar mal de nadie, solo quiero mencionarle, cómo hay gente que dice que no es necesario congregarse. ¿Cómo es posible que haya alguien que diga, ¿para qué congregarme? Entonces no estamos esperando la manera correcta. El tiempo de espera, ¿qué tenemos que estar haciendo? Hay que tener vida de templo. Y aquí tiene que haber alabanza. Ok. Volvieron a Jerusalén. No se fueron para sus casas, sino que volvieron a un punto específico en Jerusalén. Esto me habla, hermano, de comunión. Qué importante es que haya comunión en la iglesia. Hermano, de veras, mire, es bueno que cada uno los evaluemos. Tengo comunión con mis hermanos, yo me la paso bien aquí en la iglesia, pues, vaya, aquí en la casa del Señor, hay comunión, hermano. Mire, podemos ver este lugar como un lugar donde se reúnen los hermanos. Buena pregunta esa. Vemos este lugar como un lugar donde ahí me voy a ir a ver con mi hermano, no con mi hermano biológico, no, con mi hermano en Cristo, un lugar de comunión.
Entonces ellos tenían un lugar de comunión, un lugar, hermano, donde mire, ahí hacían sus comuniones, hombre. La iglesia necesita esto, hermano. Mire, lo que estamos viendo es, todo esto tiene una atracción para que el Espíritu Santo se manifieste en un lugar. Esa es la enseñanza hoy. Si queremos que este sea un epicentro de que el Espíritu Santo se derrame, hay que empezar a hacer esto, hermano. Mire, no le busquemos más. Empecemos a hacer esto aquí en la iglesia. Empecemos que aquí haya comunión, que aquí haya adoración, que aquí haya alabanza, que aquí haya, hermano, que aquí haya aposento alto. Ya le voy a hablar un poquito del aposento alto, pero esta es comunión. Solo quiero mencionarle aquellos que iban a Emaús. Creo que el domingo por la tarde estuvimos hablando un poquito de esto. Aquellos que iban a Emaús, hermanos, se fueron de Jerusalén, salieron de Jerusalén. Eso fue al revés, mire. Eso fue al revés. Aquellos regresaron a Jerusalén, pero estos se fueron de Jerusalén a Emaús, a la tibieza. Se fueron a lo contrario. Cuando usted revisa la historia, ¿sabe qué otra historia? Cuando usted revisa la historia del buen samaritano, dice que ese hombre, dice que descendió de Jerusalén a Jericó, se salió de Jerusalén. Jerusalén es como un mover espiritual bueno, y muchas veces se abandona, hermano, se sale de la comunión, se deja de congregar, deja de venir a la iglesia, deja de buscar la comunión con sus hermanos. Hermano, desde ahí estamos mal y ya hay una separación del Espíritu Santo de nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos la comunión. Entonces aquellos que iban a Emaús se separaron, allá estaba Jerusalén, salieron de Jerusalén, hermano, y hicieron un viaje hasta Emaús. Y estando allí, Jesús se les presentó en todo el camino, pero llegan a un lugar, dice, y entran a una casa. Y dice que Jesús les da parte del pan, da gracias y se los da. Y cuando ellos se comen el pan, sus ojos se le abrieron y le reconocieron. Entonces es Jesús el que se nos presentó y no nos dimos cuenta. Dice que en ese mismo momento, por ahí estaba el versículo, en ese mismo momento dice que ellos regresaron a Jerusalén. Ahí está Lucas 24 y algo. ¿Lo tienen? Ahí está. Mire, ellos, no, pero esa es antes de eso. De los de Emaús, hombre, 24 tiene que ser como 20 y algo. Ese. Y levantándose en la misma hora, mire, estos que se habían ido de Jerusalén volvieron a Jerusalén, pero mire, y hallaron a los 11. ¿Cómo los hallaron? Reunidos. Mire cómo hallaron a los 11. Los hallaron reunidos, hermano. Eso me habla de comunión. Por eso, hermano, qué importante es congregarnos, hombre. Y mire lo que dice la Biblia: no dejemos de congregarnos como algunos ya tienen ya se les hizo costumbre no congregarse. Ya se les volvió una costumbre, hermano, no congregarse. ¿Qué cosas estas? Entonces hay que volver a la comunión, hay que volver a Jerusalén. La comunión me habla de, Jerusalén me habla de comunión entre hermanos. Ahí está nuestra reunión, ahí es donde nos reunimos para un determinado, una determinada actividad espiritual. Ahora, cuando dice que subieron al aposento alto, hermano, esa es otra cosa. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien presente. Porque, mire, el subir al aposento alto es que vamos a dejar la tierra y vamos a subir a otras alturas. Cuando usted busca el significado de aposento alto, dice que era una habitación en el tercer piso, hermano. O sea, era un lugar, hermano, que estaba separado de lo terrenal. Hermano, la iglesia tenemos que separarnos de lo terrenal. Eso es aposento alto. ¿Dónde celebró Jesús la Pascua? ¿Dónde celebró Jesús la Santa Cena? En un aposento alto. Ahí fue preparado. Entonces, hermano, el aposento alto, mire, nos habla de que vamos a dejar las cosas terrenales, lo que dice Colosenses 3:1,
que dejemos las cosas terrenales y empecemos a buscar lo celestial. Y esto me habla, hermano. Mire, hay 3 niveles donde vamos a ver esto aquí. Esto me habla de que estemos en armonía. Salmo 133. Es importante que haya comunión. Comunión, y lo voy a poner aquí entre paréntesis. Comunión es reunidos. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, hermano, para poderlo dejar un poquito más claro. Reunidos en el mismo lugar. Eso es comunión. Que estemos reunidos en el mismo lugar. Pero aposento alto es armonía. ¿Sabe qué es esto, hermano? Que haya paz entre nosotros. No es lo mismo. Mire, qué importante. Y hermano, al ver esto así, de esta manera, cómo de repente todas estas cosas se nos convierten como obstáculos para que el Espíritu Santo no se derrame entre nosotros. Hermano, cuando hay peleas entre nosotros, de veras, eso se vuelve en nuestro contra para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Tiene que haber armonía. Debemos de buscar la paz con todos, dice la Biblia. La armonía, hermano, es que, mire, aunque no compartamos las mismas cosas, pero que todos, hermanos, podamos estar en paz. Aunque me caiga la hermana, me caiga mal la hermana que trae el pelo amarillo, pero si a ella le gusta así, déjeselo. No estoy hablando de nadie, solo un ejemplo. ¿Verdad, hermano? Aunque a la hermana le gusta venir con las 3 plantas así, hermano, unos tacones, y usted dice, hermana, yo no sé cómo hace para caminar, casi va para adelante, hermano. Pero vaya, así aguantémonos, hermano. Que hay armonía. Entonces, mire, hermano, a veces podemos lograr esto, pero ¿qué cuesta lograr esto, hermano? Podemos estar reunidos en el mismo lugar, pero ¿qué cuesta que haya armonía entre nosotros? Entonces, ¿sabe qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, que venga esta armonía para que nos convirtamos en receptores del Espíritu Santo. Pero mire, hay otra gradita más. Yo esto lo podría poner así otra vez, como atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hay otra gradita más, y él dice que estamos unánimes. Estaban unánimes, hermano. Tal vez la hubiera dejado en un mismo así seguidita, ¿verdad? Pero es que mire, hermano, comunión es una cosa, armonía es otra cosa, y estar unánimes es otra cosa. Tal vez ponen el significado de unánimes para que lo miramos acá. Unánimes es como una sinergia, hermano. Ahí estaba el significado de la palabra. Vamos a ver si lo tengo por acá. Mire, yo le puse mientras lo buscan allá los hermanos, porque yo sí me fui hoy por otro lado con la enseñanza aquí. Esto, ¿sabe qué es estar unánime? Es como una sinergia, hermano. Es una sinergia espiritual. ¿Sabe qué es esto? Así se lo voy a explicar, así sencillito. Busquen el significado, ahí estaba, ahí lo puse, seguro que sí. Mire, así rapidito, mire. Hay unos que tocan un instrumento, otros que cantan, otro que está en la consola, otro que están sirviendo. Varias actividades que se están haciendo en este lugar, que son diferentes, pero que todas están haciendo algo, están poniendo su granito de arena para hacer una sola cosa. Eso es sinergia. Eso es unanimidad. Que por ejemplo, los hermanos que están en parqueo,
aunque no están aquí adentro ahorita, pero están haciendo una labor de una actividad que se está haciendo acá. Podemos estar haciendo cosas diferentes, pero bajo un mismo objetivo. Hermano, esa es otra cosa que cuesta lograrse. Vaya, imagínense yo ahorita predicando y que hayan dos hermanos allá arriba tocando, queriendo sacar notas y queriendo sacar un himno. Eso andarían chanfleados, hermano, ¿verdad? Yo más bien les diría, ¿qué hacen ustedes ahí? Vengan a sentarse porque ahorita todos estamos en la palabra. ¿Sabe qué he visto yo? No aquí, hermano, no aquí en la iglesia, ni, no sé, parece que una vez lo miré por allá en la central. Pero, hermano, hay una atmósfera linda en la iglesia. Todos deberíamos de estar adorando y cantando al Señor ahí en una atmósfera linda. Pero hay alguien que está leyendo la Biblia. Él está afuera. Él no tiene una sinergia espiritual. Porque en ese momento toda la iglesia debe de estar metida en una atmósfera de adoración. Y no está haciendo algo malo. No está haciendo algo malo, pero sí está fuera de todo lo que se está realizando en ese momento. Entonces, qué importante es que haya una sinergia espiritual, hermano. Qué importante el que va a dirigir, que venga con una sinergia espiritual. El que va a tocar, que venga con una sinergia espiritual. El que va a servir, que venga con una sinergia espiritual. Y que todos, hermano, hagamos quizás cosas diferentes, pero con un objetivo en común. Entonces, ¿no lo hallaron? ¿Sí lo hallaron? Es que quiero que mire ese significado. Habla como de, hermano, de, yo aquí lo tenía, déjeme ver si lo encuentro. ¿O estaba soñando que les puse el significado ahí? No, sí, yo sé, dice que es luchar en compañía. No. Vamos a ver. Está el de alabanza. Fíjense que tienen razón, no lo puse acá. Allá les pido disculpas aquí públicamente. No lo coloqué. Pero estaba revisando el diccionario, hermano. ¿Sabe? Me llamó la atención un diccionario que decía que es, hermano, que todos nos movamos bajo un mismo propósito, algo en común. Entonces yo les anotaba aquí Romanos 15:5. Mire este versículo, Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir. Oiga, eso es unanimidad. Que tengamos el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Mire lo que dice el verso 6. Solo así podamos, en otras palabras, hermano, parafraseando, solo así vamos a poder unánimes a una voz glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unanimidad, hermano, es que todos estemos bajo un mismo sentir. Por eso le puse sinergia espiritual. Que haya sinergia espiritual entre nosotros, hermano. Y mire, todas estas cosas son como receptores del derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora, oración, era otra de las cosas, la oración. Pero esta oración, hermano, no es individual. Mire qué importante esto, amados. Que el Señor nos ayude a todos, hermano, a poder ver la Biblia, poder revisar la palabra. Y mire, qué importante es que haya oración congregacional, hermano. Hermano, le animo de veras. Yo no puedo obligar a nadie a hacer nada, hermano, pero le animo. Mire, busquemos más los cultos de intercesión. Nos va a servir como iglesia. Eso, hermano, eso no me lo estoy inventando yo. Aquí lo puede ver usted, que el orar en grupo, el orar como congregación tiene resultados muy importantes, hermano. Pero ¿sabe qué pasa? La iglesia en general hemos menospreciado el tiempo de oración como congregación. Qué bueno que oremos en nuestras casas, es parte también de nuestra devoción.
Qué bueno es que nosotros entremos al lugar secreto y oremos. Eso también, hermano, está en la Biblia y es importante también que lo hagamos. Un tiempo personal de oración. Pero mire, yo creo que hemos menospreciado el tiempo congregacional de oración. Lo necesitamos para un derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos estar, dice ahí que ellos de continuo estaban, hermano, continuamente en la oración, pero era una oración grupal. Y fíjese que, por ejemplo, ya vamos a ir cerrando, hermano. Ahí en Juan 3:1, ahí puede ver usted que hay una hora de oración. Voy a poner aquí cómo pude discernir este punto. Es un tiempo de oración, pero congregacional. Hermano, animémonos. Ahí los que me están escuchando, si hay alguien que me está escuchando ahí por las redes sociales, hermano, animémonos, hombre. Mire, yo le aseguro, no quiero ser absoluto también en esto, pero yo le aseguro que la mayoría no venimos a intercesión porque nos gusta dormir. Y a mí también me gusta dormir. Lo que le quiero decir es, no, pastor, es que a esa hora me toca que estar en la empresa donde trabajo. No mienta. O sea, vaya, es que donde lo quiero llevar, hermano, ¿qué excusa podemos poner para no venir a intercesión? Yo solo encuentro una. Me gusta dormir, pastor. Y esa no es una excusa de peso, hermano, de veras. Esa no es una excusa de peso, esa es una excusa de pereza. No, mire, ya dejando ahí un poquito la broma, mire, yo creo que debemos de entrar a esto, iglesia. ¿Qué cosas suceden cuando nos unimos para orar? Deberíamos de experimentarlo. ¿Qué cosas suceden cuando hay una congregación que se reúne a orar? ¿Qué cosas suceden, hermano? Y vamos a experimentar cosas que ya va a haber. Entonces yo lo animo, hermano, dejemos la cobijita, hombre. Yo sé que es rico dormir, hermano, pero también es bueno meternos a lo espiritual. Dice ahí que no pusieron Hechos 3. Lo que quiero mostrarle es que Pedro y Juan subían al templo, vida de templo, subían al templo. ¿A qué hora? A la hora de la oración. Si lo tradujéramos aquí a nuestra iglesia, ¿cuál sería? Los hermanos, todos los sábados a las 6 de la mañana, se reúnen en el templo a orar. Así leeríamos ahí. En la hora de la oración. Hermano, qué lindo que toda la iglesia dijera: yo voy a ir a intercesión. Vamos a hacer una oración congregacional. Vaya pues, si quiere venirse en pijama, véngase en pijama, hombre. Solo tírese de la cama y véngase. Claro, una pijama decente, hermano. No va a venir aquí con cosas que... Allá en San Pedro había uno que llegaba en pijama, hermano, no es broma. Y es que él decía: no, yo lo me tiro en la cama y me vengo, decía. Entonces, hermano, hay un tiempo de oración. Fíjese que también anotaba uno ahí en Hechos 16, Hechos 12, creo que está, donde dice que Pedro estaba preso. Oiga esto, dice que Pedro estaba preso, hermano, y que mientras Pedro estaba preso, la iglesia se reunía a orar por Pedro, a orar por el apóstol Pedro. Pero lo que le quiero llevar es, hermano, la oración congregacional tiene poder. Qué bonito es que nos reunamos en un solo punto a orar, a tener un tiempo de oración congregacional. Estas 7 cositas las pude ver, hermano. Esto fue durante los 10 días de espera. Qué importante es que visualicemos estas cosas así, hermano. ¿Qué hizo la iglesia cuando se quedó sin la presencia del Señor? Sin la presencia física del Señor.
y sin el Espíritu Santo. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia hoy? Mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Aquellos que no han sido llenos del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? Yo le aseguro, hermano, que por eso no hemos recibido. Yo quiero agarrarme la palabra para decir esto. Hermano, a veces no hemos recibido la llenura del Espíritu Santo porque no tenemos adoración, no hay comunión, no hay alabanza, no hay armonía, no hay sinergia, vida de templo en oración, hermano. Y a veces, ¿qué nos cuesta? En el caso suyo de la iglesia, ya me tiré a mí, ¿va? Aquí estamos nosotros los pastores, pero en el caso de la iglesia, hermano, ¿qué nos cuesta a veces sentarnos a recibir la palabra? Tener eso de, yo quiero que me enseñen algo nuevo hoy, algo que nunca he visto, quiero que me lo enseñen. Entonces, yo creo que esto es lo que, hermano, esto es lo que debemos de estar haciendo en la iglesia hoy. Mientras el Señor viene, tendremos que estar a esto. Mientras el Espíritu Santo se derrama, tendremos que estar haciendo esto. Una iglesia que adora, una iglesia que está en comunión, una iglesia que alaba al Señor en el templo, una iglesia que hay aposento alto, hay armonía, una iglesia que está unánimes, que tiene oración y que hay palabra, es un receptor del Espíritu Santo. Es como un imán, hermano, es como un imán. Aquí estamos haciendo todas estas cosas nosotros. Es como un imán para que el Espíritu Santo se derrame en este lugar. Amén. Espero haberme dado a entender, amados. Pero en esto debemos de estar. Que el Señor nos ayude. Eric, por aquí hay preguntas. Si hay preguntas, yo creo que, ¿qué hora es? Dios santo, hermano. Miremos aquí donde Eric. Así rapidito. ¿Tienen ustedes? Si tienen ustedes, hagámoslo aquí y después vamos a Eric. Ajá. Solo que no le dieron audio a la hermana Elmi. Sí, solo aportar en Lucas 12:43. Sí. Dice que afortunado aquel siervo que cuando su señor regrese lo encuentre cumpliendo su deber. Bien, buen texto ese, muy buen texto para esto, que estemos haciendo esto, miren. Amén. Eric, gracias hermana Elmi, muy bueno. Con la unidad en el espíritu, sinergia espiritual. Sinergia espiritual. Ok, cuando se habla de la sinergia espiritual, se enfoca exactamente en qué. Contamos con el Espíritu Santo, la iglesia tiene el Espíritu Santo, tenemos el mismo espíritu, ¿verdad? Amén. Si hay cristianos que no tienen el mismo sentir, ¿qué espíritu tienen? ¿Será el Espíritu Santo o otro espíritu? Es que mira, no es que tengan un mal espíritu ni nada por el estilo. Puede ser que sí, puede ser que no precisamente, sino que, hermano, a veces es algo voluntario. Esa palabra. Mira, no necesito que el Espíritu, lo que te quiero responder es, no necesito que el Espíritu Santo me tome para estar en unánimes, sino que es una cuestión de actitud, reverencia. Vaya, estamos todos adorando y hay uno mascando chicle. O sea, ese no necesita de que tener discernimiento para decir, él no está unánime. Él no está unánime, él está en otra onda. Entonces, no es tanto de que, mira, lo que te quiero contestar es, no es tanto algo interno, hermano, sino que realmente es algo más de actitud. Que ahorita todos estamos adorando, hermano, pues yo levanto mis manos, cierro mis ojos y me pongo a adorar. Estamos en la alabanza, pues aunque sea. Estamos en unidad, estamos unánimes, bajo un mismo sentir. Eso es como que vos traigas un himno y entonces el pianista lo quiere tocar por do, por decir una nota, por do mayor, y el bajista quiere tocarlo por re mayor. No van a poder sacar el himno porque todos andan por
por su propia nota. No hay unanimidad. La unanimidad es algo más de actitud que otra cosa.